este es otro tema que sin duda tiene muy preocupadas a las autoridades de salud. El Ministerio lo ha confirmado, un alza en las enfermedades respiratorias, un 93% de ocupación actualmente en camas críticas para adultos y la advertencia que podría aumentar los casos de influenza y virus sincicial. Bueno, quien ha reporteado todo esto, tiene más detalles, es nuestra compañera Catalina Miranda. ¿Cómo estás, Cata? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mirando las cifras con preocupación, ¿no? 93% de camas críticas. Me da la sensación que en el sistema público y privado no hay mucha diferencia. Mira, está sumamente complejo el escenario. Hoy día, esta mañana, las autoridades sanitarias dieron un reporte epidemiológico en donde el jefe del área, acompañado también con la coordinadora que ve todo el uso de camas críticas, hace y destaca un dato relevante, que es que en la región del Maule es donde la ocupación de camas críticas está por sobre el 96%. Entonces esto llama la atención. Si bien a nivel nacional estamos en un 93%, hay regiones hoy día que tienen escenarios totalmente diferentes, y esto concuerda además con un estudio que se da a conocer el día de ayer, que fue hecho por la ex subsecretaria Paula Daza, la Universidad del Desarrollo, donde señala que la región del Maule, la región de Ñuble y la región de O'Higgins son aquellas que, además de tener hoy día cifras por sobre el promedio en la ocupación de camas críticas, tienen un aumento en los contagios y además ha crecido la tasa de mortalidad. Y además esas tres regiones son aquellas que tienen un mayor porcentaje de vacunación, que está por sobre el 80%. Son las únicas regiones que tienen un porcentaje por sobre el promedio de la vacunación. ¿Qué pasa, Cata, cuando se llega al 100% de ocupación de camas críticas? ¿Tiene el sistema la posibilidad de reconversión? ¿O qué quiere decir que no hay más cupos y qué se hace en ese caso? Bueno, el año pasado hubo varios casos en donde efectivamente el sistema estaba colapsado, sobre todo en enfermedades respiratorias que afectaban principalmente a menores y lactantes. Entonces, de repente hubo casos de niños que fallecieron porque, no sé, se había liberado una cama en el norte. Entonces el traslado era evidentemente complejo. Era muy difícil sacar a ese niño que efectivamente, o esa niña que estaba complicada con esta enfermedad respiratoria, y hacer este traslado. Hoy día hablamos con la autoridad sanitaria y le preguntamos derechamente qué es lo que va a ocurrir en el caso de que exista un colapso en el sistema, tanto en la red pública como en la red privada, y ella nos señalaba que efectivamente tienen la capacidad para reconvertir camas en el territorio, siempre y cuando evidentemente sean dentro de la región. O sea, la región metropolitana es más fácil moverlos a Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, pero evidentemente no Arica y Parinacota. Entonces, hay un margen, pero en la medida que sea cercanía, ¿no? Territorial. Hay declaraciones de las autoridades, las escuchamos. La circulación viral se mantiene alta y que puede que tengamos también cocirculación entre virus influenza y virus respiratorio sincicial. La circulación del COVID la hemos visto que está en sus niveles más bajos. También a las personas de los grupos de riesgo les llamamos a protegerse porque sigue causando enfermedad y enfermedad grave. Alcanza las 541 camas críticas pediátricas ocupadas, lo que equivale al 74% de ocupación. Tenemos un total de 4.301 camas críticas de adultos habilitadas en todo el país, de las cuales 2.853 corresponden a la red pública y 1.448 a la red privada. La ocupación asciende a un total de 3.993 camas críticas, lo que equivale a un 92,9% de ocupación. El total de camas disponibles en nuestro país asciende a 1.434, con una ocupación del 91,9%. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bien, ahí autoridades de salud dando las cifras que generan esta preocupación. Ya estamos conectados con la doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar, para profundizar un poco en este tema. ¿Cómo está, Gema? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karin y Catalina. Bueno, lo decía Cata, hay un tema que tiene que ver con que hay tres regiones de la zona centro-sur de nuestro país, el Maule, el Ñuble y O'Higgins, que concentran la mayor tasa de vacunación, la mayor cantidad de mortalidad y las cifras de circulación de virus más altas. ¿Cómo se puede explicar eso, doctora? ¿Qué le parece a usted? Que en general se dan distintas situaciones. A veces hay lugares en que tienen una alta tasa de vacunación, pero quizás llegan muy tardíamente, en el sentido de que tenemos que esperar por lo menos 15 días de colocada la vacuna para tener una respuesta inmunológica adecuada. En el fondo, haber desarrollado los anticuerpos para combatir de mejor forma
a cualquier virus, no solo el virus de influenza y de COVID, que en el fondo son los que hemos hablado más últimamente. Por otro lado, también ver las comorbilidades. ¿Qué condiciones tienen esos pacientes que han estado más críticos, que han fallecido lamentablemente? Y también supimos de los casos más críticos que la mayoría no estaba vacunado. La vacuna, reforzar que no evita que nos enfermemos, pero sí evita que el cuadro sea más grave, que requiera hospitalización, que requiera intubación y por supuesto el riesgo de mortalidad más inminente. Claro, y eso, doctora, coincide mucho con que efectivamente en esos sectores, en esas regiones, son aquellas personas que fallecieron recientemente. La semana pasada tuvimos varios casos y la antes pasada de niños y también adultos que fallecieron. Entonces, evidentemente, esto puede haber alarmado a la población y efectivamente coincide con un porcentaje alto de vacunación que inició hace pocos días, pero todavía no alcanza la inmunidad para evitar que efectivamente puedan llegar a utilizar una cama crítica. Lo que es importante también recordar que nunca es tarde vacunarse. Hay varios tipos de influenza, influenza A, influenza B, la H1N1 y siempre se vacuna también con las cepas más circulantes en los años anteriores. Entonces, en cualquier momento siempre es bueno vacunarse contra la influenza si somos de los grupos de riesgo, si tenemos alguna enfermedad crónica y si la tenemos a disposición, aunque no tengamos ninguno de estos factores de riesgo para proteger a las personas que sí lo son, siempre es indicativo vacunarse. Doctora, ¿hay preocupación especial por lo que pueda pasar con el virus sincicial? Estamos hablando de influenza tipo A, pero el sincicial, se lo pregunto como pediatra también, ¿podríamos ver un colapso en el sistema en las próximas semanas? Esperamos que tenga su efecto el nirsevimab, este anticuerpo monoclonal que es único en Latinoamérica y tenemos el privilegio y el honor de haberlo empezado a instaurar acá en Chile. Que tenga su efecto, por supuesto no va a ser tan evidente como probablemente lo tengamos en el 2025 o en los años siguientes, pero sí yo creo que va a tener un efecto porque en esta época habitualmente ya hay varios virus sincicial circulantes y todavía sigue siendo bastante bajo. Lo que más circula es la influenza, rinovirus, adenovirus, parainfluenza y otros virus como el COVID y todavía están bastante bajo el virus sincicial. Así que esperamos que este año estemos bien protegidos. Puede haber colapso, por supuesto, como todos los años, pero como bien decían ustedes antes de que yo entrara en pantalla, hay una oportunidad de convertir camas, así como se convirtieron las de COVID, de pediatría en adultos, en campaña de invierno cuando hay contingencia de virus sincicial, se convierten las de adultos a pediatría o se suspenden o se limitan las cirugías para evitar ocupar camas innecesariamente. Las cirugías electivas, por supuesto, las cirugías de urgencia siguen siendo una prioridad como cualquier enfermedad de urgencia. Bueno, de hecho, dentro de los datos que se dieron a conocer durante esta mañana, casi el 27% hoy día de aquellos que están hospitalizados en camas pediátricas son producto de enfermedades respiratorias, pero un dato positivo es que el 80% del grupo objetivo, en este caso los lactantes, los recién nacidos, menores de 6 meses, han podido inmunizarse con esta nueva dosis que en el fondo es inédita en nuestro país y que eso podría tener un resultado, al menos durante las próximas semanas, se podría ver el resultado positivo de que aquellos bebés que fueron vacunados con anticipación efectivamente tengan un grado de inmunidad importante para cuando se viva el pic de contagio de virus sincicial. ¿Para cuándo lo calcula usted, doctora, el pic de enfermedades respiratorias? Me parece que hace 2 semanas atrás estábamos conversando y usted lo proyectaba a 2 semanas después, ¿no? ¿Cuándo, según las estadísticas, cuándo la podríamos tener finalmente? La influenza ya estamos prácticamente en su pic y estamos en estas semanas, por eso el nivel de ocupación que ustedes mencionaban también. Pero obviamente todavía no parte el pic esperado del virus sincicial y de los otros virus que habitualmente es más cerca de junio. Así que esperemos que se mantenga el plan de contingencia. Sí han aumentado mucho las consultas de urgencia, las horas de espera y la ocupación de camas, pero todavía no estamos en un momento crítico. Hay una cifra que me preocupa, a ver si usted nos explica un poco cómo funciona. Bueno, uno escucha el 93% de camas críticas adultos, también es preocupante, pero existe la posibilidad, según lo que usted nos plantea, de reconvertir camas. Pero hay un 62% que están en la UCI con ventilación mecánica, doctora. ¿Es una cifra de la que hay que poner atención esa?
Esta es una cifra importante, pero que uno ya no se la anda tanto después de la pandemia, porque en la pandemia el 100% de los pacientes que estaban en UCI estaban ventilados. Y teníamos una Bueno, pero estábamos hablando de una de las peores pandemias de la humanidad, ¿no? Estaban ocupados, sino que los pabellones se convirtieron en nuevas camas críticas, en nuevos ventiladores, porque obviamente para que los pacientes se puedan operar hay que intubarlo, ocupar un ventilador mecánico, Sí. y eso se convirtió en una cama extra más. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Los adultos mayores no pasan desapercibidos ni con la influenza ni con ninguno de estos virus, y claro, vamos a tener protegidos a los lactantes, que son los más vulnerables, pero el año pasado en Chile y en Europa y en Estados Unidos se vieron atacados los adultos mayores y los enfermos crónicos mayores de 60 años con estos virus que habitualmente son clásicos de los niños. Metaneumovirus, virus sincicial se portaron bien mal porque los adultos mayores se sobreinfectaron con bacterias. Sí. Y obviamente con más de alguna enfermedad encima, significa que tengan mayor riesgo de hospitalización y también mayor riesgo de ventilación mecánica, por supuesto. Sí. Bueno, como dato también importante que destacar, es que dentro del grupo objetivo de vacunación, el que está más bajo hoy día, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, es el grupo de las embarazadas, con un 41,9% de vacunación. Entonces, es importante también, y las autoridades han sido bien reiterativas en hacer el llamado a que efectivamente se acerquen a los vacunatorios. En mevacuno.cl es donde está toda la información. Sí. Son más de 1.200 vacunatorios a lo largo del país. Obviamente se le preguntó también a la autoridad sanitaria si es que esta vacunación se pudiese también ampliar a otros grupos etarios. Es algo que está en estudio y está en evaluación. Bien, sí, de todas maneras es preocupante porque todavía ni siquiera comienza el invierno, doctora. Así que tenemos que despedirnos. No sé, ¿alguna recomendación para cerrar? ¿Algún llamado a la población a que aún estamos a tiempo de vacunarnos, no? Yo sé que están full tiempo, pero lo que dice Catalina es súper importante. Los ginecólogos no están tan familiarizados con el tema de vacunación como los pediatras. Los pediatras no perdemos oportunidad. Van al control sano, se van con orden de vacuna. Van al control del asma, van con orden de vacuna. Entonces hay que potenciar a los ginecólogos para que coloquen a las embarazadas la vacuna de influenza y de COVID sobre las 13 semanas. Bien, doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar, muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.